Usted está viendo Tierra América, la vida hecha imagen. Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Tierra América, la vida hecha imagen. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de opinión y de compromiso con las ideas del padre de la patria, nuevamente en una entrega especial para todos ustedes, que agradecemos como siempre la amabilidad de su sintonía. 2013, seguimos en el año del Bicentenario, el año de Duarte, pero no solo el año de Duarte, es un año de la patria y además Duarte en cierto modo es la patria y siempre en los asuntos de la patria hay que tener a Duarte como referencia. Hoy hemos visto una juventud lanzada a la calle y reivindicando las ideas del padre de la patria, sobre todo por el contenido ético y por el contenido nacionalista, en momentos en que en el país discutimos temas de soberanía y temas que tienen que ver con la ética por lo de la corrupción, pero también el problema de la impunidad. Y Duarte fue muy certero cuando, naciendo la República, en el proyecto de constitución que concibe, nos dice: el crimen no prescribe ni queda jamás impune. Es decir, Duarte, iniciando la República, llamó claramente la atención sobre el tema de la impunidad. Y entonces todo esto, que es lo que estamos viendo en estos tiempos, es como lo que ha motorizado a la juventud a abrazarse al pensamiento, a la idea, al ejemplo de Juan Pablo Duarte. Hay quienes en estas reflexiones han dicho que hay una especie de duartemanía en la sociedad dominicana. Parecería que Duarte se resiste a morir y los hombres como él, por supuesto, no mueren. Puede que en una época determinada del tiempo como que se queden descansando, como que se queden en un sueño bien prolongado ahí debajo de una mata de mango, pero hay un momento en que la sociedad se siente sacudida y entonces tiene que acudir al ejemplo, a la moral, a las ideas de esos grandes hombres de la patria. Hoy vamos a conversar con Narciso de estas ideas de patria. Narciso Isa Conde, nuestro invitado en el día de hoy para una entrega muy especial y con reflexiones que tienen que ver con temas de la patria, porque eso es Voz para el Cambio, una ventana de opinión y de compromiso con las ideas del padre de la patria. Narciso, a propósito de estos comentarios, esta efervescencia que hay en la juventud de hoy día, ¿es que hay una duartemanía o es que la sensibilidad de estos jóvenes ha sido tocada por ese ejemplo del padre de la patria? ¿Qué lectura tiene Narciso Isa Conde de la efervescencia de la juventud y el pensamiento, la referencia sobre Juan Pablo Duarte, este hombre que lo dio todo y que además en el tema por ejemplo, que se discute, Barrigol, los Haitises, el tema de la Saona, Bahía de las Águilas, Loma Miranda, y Duarte nos dijo que estaba opuesto a cualquier contrato que tendiera a menoscabar en lo más mínimo los intereses o el territorio nacional? ¿Cómo aprecia Narciso la irrupción en la sociedad de esta juventud? ¿Es una Duarte manía o hay una toma de conciencia? Mira, yo pienso que tiene que ver con la crisis estremecedora que afecta a la sociedad dominicana y, si tú quieres, la humanidad entera, por todo el contexto del capitalismo actual y de una crisis que algunos llaman no solo crónica, multicrisis, sino terminal. Está la necesidad de que sobreviva la patria y la vida. Tú sabes también que Martí lo dijo con mucha propiedad: patria también es humanidad. Esos mismos jóvenes están en una búsqueda de nuevas ideas y en un rescate de los valores que el culto tradicional a Duarte no lo permitía, porque era superficial, vacuo, era el Duarte congelado,
el Duarte sin ese sentido de humanidad, ¿no? El Duarte de carne y hueso, el Duarte luchador, no simplemente el Duarte por allá místico, idealista, el Duarte de combate, el Duarte conspirador, subversivo. Y yo creo que el hecho también de que exista por fin, digo por fin en términos históricos, en las últimas décadas se ha construido una historiografía distinta, que va a la verdad de la historia, ¿no? También ha ido permitiendo que esas ideas lleguen a los jóvenes y que con todo el impulso de la edad, de las energías, las retomen y la pongan en escena, ¿no? La pongan y se pasa lo mismo. Fíjate que ha habido un esfuerzo con todo el tema de la memoria histórica, también con la continuidad de Duarte. Luperón, Camaño, Manolo, las Mirabal, están como situadas en otro momento del país, y están siendo abrazadas sus ideas de cambio, sus ideas el proceso inconcluso, podemos decir, que hemos tenido una serie de interrupciones en los procesos. Fíjate, en el caso de Abril, como el verdadero ajuste de cuentas contra toda la raíz de la tiranía trujillista es cortada por la intervención extranjera. Y el tema antiimperialismo cobra una fuerza extraordinaria, no importa cómo se le llame, en este momento en el que el imperialismo adopta una ferocidad que no tiene parangón en la historia. Y aquí lo estamos viendo con todo el tema de la incursión de las corporaciones mineras. Pero Duarte fue antiimperialista. Por eso. Cuando Duarte retorna, dice, cierto no mi patria con las armas en la mano, a protestar contra la anexión a España. Pero no digo tan solo contra la anexión a Estados Unidos. Él viene a luchar contra la anexión a España, pero hace una mención clara. Claro. No digo tan solo a Estados Unidos, sino contra cualquier tratado que tienda a menoscabar. A eso me quería referir. Entonces, no son ideas nuevas, porque las ideas de Duarte están ahí. Pero hay una versión oficial que te presenta un Duarte donde esos aspectos aparecen muy desdibujados. Es tarea nuestra reivindicarlos, rescatarlos. Exacto. Y eso es lo que está pasando. Y está pasando por una necesidad, y por una necesidad imperiosa, como te diga, de salvar el país, de salvar la patria, de salvar la isla. Fíjate que el elemento que destacó continuamente a la oligarquía, las élites dominantes en la República Dominicana de Duarte, es el tema respecto a la separación de Haití, a la ocupación haitiana. Pero ese pensamiento integral de Duarte, antiimperialista frente a Estados Unidos, frente a España, frente a toda dominación extranjera, estaba muy apagado, o en una simple frase. Ahora reaparece con fuerza todo esto. ¿Qué pudo influir, Narciso, para que en la generación suya y en dos generaciones posteriores no se asumiera a Duarte? Bueno, yo pienso que estuvo muy marcado también por la época. Primero, nosotros estudiamos un Duarte y una historia dominicana totalmente distorsionada, totalmente oficial desde el punto de vista de la mentalidad colonialista pro-hispanófila. Eso por un lado tiene que ver. Tiene que ver otra cosa, que nuestra instrucción en el movimiento revolucionario viene con acontecimientos que tienen un impacto fuera de la frontera muy grande, y con la adhesión a corrientes de carácter internacional en el tema del desarrollo del movimiento marxista en la República Dominicana, los diferentes troncos marxistas, el tema de revolución cubana, revolución china, revolución... y eran tan fascinantes esos procesos, y nos sobrecogían tanto en términos del contenido de liberación social, de búsqueda de igualdad, que nos concentrábamos mucho en esto, ¿no? Y yo recuerdo que el poeta Pedro Mir sí nos decía permanentemente, y logramos finalmente en los años 60, después de la Revolución de Abril, con más fuerza, logramos hacer un programa en el PCD con muchas raíces nacionales, ¿no? Nos decía, hay que ir a la raíz nacional. Había mucho trasplante. Esto decía Pedro Mir.
decía Y Pedro. hacía alusión a Duarte. Claro, y Pedro Mío redacta la parte del programa del PCD que tiene el tema de la relación entre las dos partes de la isla y los dos pueblos, Haití y República Dominicana. Y Pedro era un duartiano fuerte, ¿no? Entonces, predominaba por una visión que tenían los hermanos Ducudré y las figuras más dominantes del partido, una idea un tanto de hacer un programa que era un trasplante de las ideas manualísticas predominantes en el movimiento comunista internacional. Pedro decía que a las raíces caribeñas, dominicanas, latinoamericanas del proceso. Pero ese pensamiento de don Pedro Mir llegó a calar en la juventud de la izquierda en ese momento, y particularmente la del PCD. Sí, como es decir, en Narciso, en Carlodores, en José Israel Cuello, sí, y esa juventud. Te diría parcialmente. Fíjate que es el periodo en que nosotros nos independizamos, perdón, porque estoy afectado por una bronquitis, nos independizamos de las corrientes hegemónicas internacionales, cuando el PCD, por cierto, ahora rescaté el documento autocrítico del PCD, donde proclama su política independiente, no seguidista. ¿De qué año? Eso es del año final del 68. Finales de la guerra, el documento autocrítico, con el que nosotros entramos ya en la posguerra. Ese documento mandata hacer un programa con sentido nacional, ¿no? De manera que sí, hay un factor de gravitación, de influencia en relación con todo esto. Creo que también influyó mucho el hecho de que Duarte estaba tan oficializado, y la tarea de desmontar la versión oficial de Duarte, no teníamos las herramientas, que uno tendía más a buscar también otras referencias y otros símbolos, ¿no? Y también el hecho de que la República Dominicana tiene una continuidad en el pensamiento independentista de carácter democrático, liberal, y más que liberal en la Revolución de Abril del 65. Sí, Narciso, pero en ese momento de alta efervescencia social y política de los años 60, tanto Manolo Tavares Justo como Francisco Alberto Camaño Deñó se abrazaron al pensamiento de Duarte. O sea, ¿cómo esto no repercute a lo interno? ¿Cómo no? Porque tú crees que la izquierda estuvo ausente de todo el tema de la elaboración de las proclamas de la Revolución de Abril inspiradas en Duarte. No, ahí estuvo presente la izquierda, muchas veces invisible por la característica del proceso. Pero posterior a la revolución el debate viene con... Hugo Tolentino juega un papel muy importante en todo esto también. Hugo tenía una relación muy especial con el Partido Socialista Popular, luego Partido Comunista Dominicano, a raíz de su rol en la Revolución de Abril, en la Cancillería, en las relaciones directas de asesoría, de intercambio con Camaño, y nosotros también la tuvimos. Todo ese relanzamiento de ese periodo de lo nacional tiene que ver también con un aporte de la izquierda que se va liberando de los dogmatismos. Eso en plena revolución, pero en los momentos posteriores a la revolución entonces viene todo el tema del maoísmo, lo de los soviéticos, lo de Cuba. Ya nosotros rompimos con eso. Eso arropaba por la fuerza que tuvo el 14 de junio, por la fuerza que tuvo el MPD. El propio MPD se libera de todo esto en el planteo que hizo el Moreno frente al tema del colonialismo ideológico, en la búsqueda de un proceso con mucho más componentes nacionales, criollos, a mí Abel también reflexionó en esa dirección. A mí también, yo he escrito sobre esa cosa. Lo otro es también los límites en términos de la proyección de las ideas y el cerco mediático que siempre ha estado presente de alguna manera y que hemos intentado romper de múltiples formas. Bueno, tú ves mi programa y tiene la estatua de Duarte, ¿no? Sí, eso vi. De manera permanente. Y tiene al Che como símbolo mundial desde Latinoamérica, ¿no? Pero es ese esfuerzo de identificarnos con los valores, con las referencias, con los símbolos propios y que son mucho más asimilables por los sectores populares. Pero como que no hay interés en que en este bicentenario se hagan profundas reflexiones sobre el pensamiento de Duarte. Fíjese, Narciso, que el gobierno
nombra una comisión y que la preside el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Y entonces no se siente en la sociedad una conmemoración alternativa diferente para buscar en la raíz del pensamiento de Duarte la solución a los problemas que hoy acogotan al pueblo. Hay esfuerzo. No sé si viste la edición que hizo formidable con apoyo del Comité contra la Megaminería del Duarte de Narcisazo. Hay un trabajo, un ensayo de Narcisazo con toda esa gracia de Narcisazo sobre Duarte que está circulando bastante profusamente. Está en nuestra agenda el tema del bicentenario y de ese rescate. Yo recuerdo y le decía, lo estoy buscando, porque justamente ese número de la revista Impacto Socialista no lo tengo. Un trabajo que hizo Pedro Conde Sturla en la revista Impacto Socialista sobre el Duarte verdadero, ¿no? Desmontando todas estas deformaciones del Duarte, como lo hizo también con el tema de la novela Enriquillo, con otras cosas. Aquí hay esfuerzo, lo que no tienen es una gran proyección. Pienso que ciertamente hay que abrazar con mucho más pasión y con más intensidad y continuidad todo este tema y rescatar. Ese es el Duarte nuestro, ese es el Duarte de la emancipación, ese es el Duarte de la justicia social, ese es el Duarte de la ética en la política. Cuando hoy Narciso evoca a Duarte, ¿qué piensa y cómo lo piensa? Bueno, lo pienso primero como un ser, ¿qué te digo? No como un ícono, como un ser humano que tuvo todas sus vivencias, sus contradicciones. Luego como un luchador, no solo un pensador, no solo creador de ideas, una parte de las cuales venían haciendo un gran esfuerzo de que estuvieran cada vez más marcadas por nuestra propia realidad, de todo el pensamiento liberal a escala mundial, del pensamiento liberal. Hay elementos de eurocentrismo en todo este proceso y es lógico. Frente a todo el tema de la dominación colonial, del nepotismo político, de la ausencia de democracia, hay una influencia positiva del pensamiento liberal en Duarte. Pero hay mucho más que eso, porque el pensamiento anticolonialista de Duarte, como decíamos, deviene en un pensamiento definidamente antiimperialista. Es el Duarte antiimperialista el que hay que rescatar. Es el Duarte conspirador, subversivo. Es el Duarte que asume todas las formas de lucha. Ahora que hay todas esas versiones que tratan de reducir los procesos a una determinada forma de lucha, a una determinada forma de intervención en los procesos políticos, pues ahí está la experiencia múltiple de Duarte, ¿no? Y está sobre todo el tema de la ética y la moral en la política. Ahora mismo están poniendo una cuña, tú la debes haber oído, por la radio, sobre la reacción de Duarte cuando le ofrecen la presidencia de la República, que dice, no, si no es mediante un proceso democrático, con elecciones, yo no acepto esa situación. Es una actitud ética frente a la política. Es decir, no me voy a aprovechar de una circunstancia para sencillamente, con una decisión de minoría, ser presidente de la República. Todo esto cuestiona muchas cosas alrededor y muchos roles de dirigentes en la política que en verdad no han tenido los valores morales, no lo han tenido presente en el ejercicio político. De manera que en Duarte hay una multiplicidad de valores que enfrentan los antivalores dominantes, y ese es el Duarte que hay que rescatar. Narciso, Duarte fue un estratega político, un hombre con una gran visión. Por ejemplo, se incorpora en el ejército de ocupación para manejar adecuadamente las armas, conocer las interioridades del ejército de ocupación, pero además la visión estratégica de Duarte de las alianzas, que es un tema crucial hoy en la República Dominicana. Como Duarte en el año 1841 se da cuenta de la situación que hay en Haití y manda a votar por los candidatos que eran opuestos a Oyer para el parlamento haitiano. Y esos candidatos ganan. Y Duarte no hizo ningún pacto. Simplemente tiene el olfato y manda a los trinitarios
y al pueblo dominicano, en su momento, con la denominación que tenía, la parte oriental de la isla, a votar por los candidatos al Parlamento que eran opuestos a Boyer, por las contradicciones que habían en Haití. Pero como en el 43 Duarte procura un pacto con los reformistas haitianos para derrocar a Boyer. Y cuando hay elecciones en junio del 43, Duarte presenta lista, y esa lista Duarte gana los 13 diputados que tiene la parte oriental de la isla. Es decir, la visión de Duarte sobre el tema de las alianzas, y no voy a decir de la unidad, pero de las alianzas políticas. Y el tratamiento de las contradicciones, como se dice, Entonces, en el seno del hoy, enemigo. esa lectura del Duarte estratégico, cómo no somos capaces los liberales, los democráticos o los de izquierda de asimilar esas enseñanzas de Duarte. Yo no me asumo liberal, yo creo que el liberalismo agotó sus posibilidades. Yo me asumo un marxista, socialista, comunista, a carta cabal. Yo me asumo duartiano. Yo me asumo duartiano. Bueno, porque tú puedes ser marxista o duartiano. ¿Qué está planteando el proceso bolivariano, el socialismo bolivariano? ¿Qué está planteando la propia FARC alrededor del tema de... La lectura de las alianzas desde Duarte. Sí, La lectura de las alianzas desde Duarte. Yo pienso que las alianzas tienen mucho que ver con todas las circunstancias y la perspectiva de abrirle cancha a un proyecto de carácter estratégico. Al mismo tiempo, las alianzas tienen sus riesgos, y Duarte lo sufrió, los riesgos. La alianza de Duarte con los ateros y con la iglesia, sí. Al hacer la lucha contra la ocupación de Haití, no como se dio en todo el proceso latino-caribeño frente a la dominación española, la iglesia enfrenta a la ocupación haitiana. Duarte sale de la iglesia, sin embargo, esos factores coparon el proceso y sacrificaron a Duarte, lo traicionaron finalmente. Es decir, Duarte pierde la hegemonía del proceso independentista. Luego resurge todo el tema alrededor de la lucha por la restauración de la República. La lucha restauradora como un segundo gran episodio. Pero sin embargo, las ideas liberales de Duarte se mantuvieron siendo mayoritarias. Sí, pero la hegemonía en por un fáctico, factor no. posiblemente de carácter material, porque eran muy débiles las fuerzas sociales, estructurales, que le podían dar hegemonía dentro de ese proceso a las ideas de Duarte. Es decir, el tema de las alianzas tiene toda esa complejidad y trasciende la frontera, como tú bien lo has dicho. Yo recuerdo en la Revolución de Abril cómo se le daba un tratamiento a Francia diferente que a Estados Unidos, con el rol que jugaban Naciones Unidas en ese momento, o a la propia Unión Soviética. ¿Qué atención le ponían los combatientes a un discurso del representante soviético en las Naciones Unidas? Y cómo lo trataban los propios dirigentes constitucionalistas, sin nunca haber tenido una relación con esa fuerza, por las contradicciones que abrió ese proceso de intervención de Estados Unidos en la República Dominicana. Pues así pasaba en esos momentos. El proceso por la separación respecto a Haití, sin lugar a duda, genera un sistema de alianza y un sistema de contradicciones que se ponen en juego y que impactan no solo en el territorio dominicano, sino que van más allá de la frontera de Haití y se aprovechan las contradicciones. Uno de la gente que más ha sistematizado ese tema en las luchas nacional liberadoras son los vietnamitas, porque los vietnamitas tuvieron ocupación japonesa, ocupación francesa, ocupación estadounidense, ¿no? Y eso armó todo un sistema, toda una situación de contradicciones que muchas veces inteligentemente lo llevaba a ellos a aprovechar esas contradicciones, tomando posiciones de neutralización de determinados factores que antes fueron los enemigos principales y que ya no lo eran. Pasa en la República Dominicana con los temas sociales. La política neoliberal arrolla, es decir, hasta coloca en un segundo plano lo que fue el latifundismo tradicional en la República Dominicana y a todos los productores agrícolas grandes y pequeños. No es lo mismo el latifundio en el periodo post-tiranía que el latifundio hoy en la República Dominicana. Tiene que tener un tratamiento diferente desde el punto de vista programático, desde el punto de vista, porque hay un factor de estrangulamiento de la producción nacional, de transnacionalización, de extranjerización de la propiedad, que es el dominante. De manera que creo que hay que analizar la situación concreta en cada caso, las contradicciones que se desarrollan y hacer las políticas de unidad, de alianza, de unidad de acción, de neutralización de fuerza que correspondan en cada momento. Pero en el tema de las alianzas,
Y una cosa es el discurso y otra es la práctica. Por ejemplo, desde la izquierda se ha teorizado bastante bien lo que deben ser los blancos de ataque, los sujetos de atracción, y en la materialización de una política de alianza hay serias dificultades. Muchas veces un grupo de izquierda prioriza en términos prácticos la alianza con alguien de la derecha en desmedro de una alianza puntual con la propia, con otros sectores de la izquierda. Entonces, ahí hay, Narciso, una disyuntiva planteada. Claro, porque por lo que te decía, es que muchas veces en la política de alianzas se cometen yerros, ¿no? Se pone un determinado énfasis, se hace una lectura equivocada de una determinada fuerza política. Lo hubo en un momento determinado, lecturas que se le dieron a fuerzas opuestas a Balaguer, que no daban para producir los acontecimientos que fuerzas de izquierda quisieron que se produjeran en alianza con esa fuerza. Es decir, todo esto es un terreno donde permanentemente hay que poner en evidencia la relación entre acierto y error, en qué se acierta y en qué se yerra, y hacer las correcciones de lugar en cada situación. Yo creo que en el tema de las alianzas también hay que tener en cuenta, hay alianzas en amplitud que tienen que ver con el tema de los objetivos inmediatos, tácticos que se quieren lograr, y hay alianzas en profundidad. Las alianzas, la política de alianza tiene que ser concebida como un sistema de alianzas. Hay que reconstruir las fuerzas de profundidad, de avanzada, que pueden llegar a los objetivos finales de la propuesta estratégica de una corriente determinada. La diversidad de esa izquierda revolucionaria tiene que buscar formas de articulación y de unidad, de construcción de una fuerza, de un torrente, que sea un eje dentro del sistema de unidad. De lo contrario, las otras fuerzas copan, porque la estructura de la izquierda es débil, está dispersa dentro del conjunto de una alianza en amplitud, y eso ha pasado. Eso ha pasado en las relaciones con el PRD, en todo lo que fue el periodo de los 12 años y la lucha contra el balaguerismo, por también una falta de visión estratégica, de unidad en profundidad, de las fuerzas más compactas, de las fuerzas que pueden asumir el carácter de fuerza conductora y articuladora del proceso. Sin embargo, entre fuerzas de izquierda, muchas veces se usa un lenguaje muy ácido, muy fuerte, y no lo usamos con otros sectores de la sociedad que por circunstancias determinadas se acercan, y entonces empezamos una especie de política de coqueteo. Por ejemplo, ahora hay una tendencia familiar. Por ejemplo, gente que tuvo en el ejército, ex generales, que mientras fueron generales activos, nunca hablaron de democracia, ni de una política con ética, ni reivindicaron el pensamiento de Duarte, ni se asumieron ni siquiera como liberales. Sin embargo, después que por circunstancias X o políticas lo jubilan o lo pensionan o lo sacan de circulación, aparecen con un discurso un tanto democrático de izquierda, y hay sectores entonces o grupos de izquierda que con esos elementos tienen una cierta relación aparentemente mucho más afable que con los otros sectores de izquierda. Entonces ahí, tú sabes que en el caso de la izquierda dominicana, la mayor parte de las organizaciones, por el proceso de agrietamiento, dispersión, atomización que se dio en todo el periodo de posguerra y posteriormente, con algunos esfuerzos de unidad loable en un momento determinado, muchas de esas fuerzas tuvieron en la misma organización, y las contradicciones de ruptura son contradicciones muy agrias, muy fuertes, que a veces tienen entonces, dominan en el escenario de las relaciones, el resentimiento, el choque que se tuvo, no se sobreponen a esos procesos. Y está entonces lo otro, es decir, la ingenuidad. Porque, oye, considerar a un Candelier, por ejemplo, en un momento, yo pensaba cuando tú estabas hablando de Candelier, un general asesino, además, asesino, corrupto, en un momento determinado, porque te asume una pose ya cuando está prácticamente descartado, quemado, y buscar una confluencia con Candelier es algo que tú dices, es una suma que resta. Eso no es una alianza para ganar, para ampliar fuerza. Y así ha pasado en muchos casos. Bueno, este es un tema interesante que vamos a seguir conversando con Narciso Isa Conde después de la pausa. No se mueva de ahí, que hay más en Voz para el Cambio.